Acuerdo migratorio parece destinado a morir. Republicanos dejan en claro sus intenciones de mantener la retórica por la situación en la frontera como discurso de la campaña electoral presidencial. La cantante Taylor Swift en el centro de una teoría de conspiración. La acusan de ser un agente del Pentágono trabajando a favor de la campaña de reelección del presidente Joe Biden. Con las manos manchadas de sangre, en acalorada discusión, senadores responsabilizan a compañías tecnológicas de ser responsables por las muertes relacionadas al uso de las redes sociales. La Ciudad de México se queda sin agua. Cientos de colonias llevan semanas sin suministro. Es la peor escasez del vital líquido de la historia de la capital mexicana. Una dramática advertencia por parte del director del FBI. Piratas informáticos chinos se están preparando para causar estragos en la infraestructura crítica de este país. Las autoridades descubren un call center instalado en una prisión guatemalteca. Tras las rejas, los delincuentes realizaban extorsiones y ordenaban asesinatos. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Mil gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Las esperanzas para un acuerdo bipartidista sobre la seguridad fronteriza parece estar destinada al fracaso. Los legisladores republicanos continúan impulsando la retórica antimigrante como tema principal de la campaña presidencial. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene más información. El posible acuerdo en el Senado, que parecía haber superado las barreras bipartidistas y cuya aprobación le habría dado al presidente Biden una victoria legislativa, está en agonía. El expresidente Donald Trump pidió a los legisladores republicanos que rechacen cualquier acuerdo fronterizo. If it's not going to be good, if it's not going to solve the border problem, don't do the bill. And that was very important to me. And a lot of people do call me, they respect me, and they say, what do you think? If the bill's not going to be a great bill and really solve the problem, I wouldn't do it at all. Millions of illegal aliens. Trump ha apalancado su candidatura presidencial utilizando el tema migratorio y fronterizo como su principal herramienta de campaña. Sin embargo, ha ordenado a su partido oponerse a cualquier legislación que resuelva el problema. Se rehúsan a legislar porque quieren usar el tema en la campaña electoral y el expresidente Trump ha sido muy claro, no me quiten el tema de las elecciones. De eso se trata esto, no se trata de ayudar a la gente, no se trata de asegurar la frontera. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, puso en duda el esfuerzo bipartidista en el Senado para reforzar la seguridad fronteriza. Con un guión similar al utilizado por Trump, responsabilizó al presidente Biden por los problemas de la frontera. We have a catastrophe at our southern border. It is because the border has been deliberately opened wide that we see the terrific horrors that are taking place across our country right now. The Biden administration has replaced detain and deport with catch and release. Instead of order, they have chosen for us disorder and chaos. Los comentarios de Johnson dejaron en claro que cualquier compromiso bipartidista que surgiera del Senado de mayoría demócrata se enfrentaría a un rechazo en la Cámara de Representantes. La política estadounidense a nivel federal, específicamente entre los republicanos, se ha convertido en un reality show. Si lo que quieren es resolver el problema de la frontera, tienen la oportunidad de legislar. Tienen un acuerdo sobre la frontera con los senadores republicanos y demócratas y el presidente Biden, y los republicanos de la Cámara rehúsan aprobarlo. Expertos dicen que se trata de un juego político en el que los republicanos pretenden forzar a los demócratas a cambiar su posición con respecto al tema migratorio. Los demócratas no deben de caer en la trampa de querer sonar más fuerte contra la inmigración, porque pues, entonces pueden debilitar su propia base y no van a resolver el problema tampoco diciendo que van a cerrar la frontera. Así que yo creo que el presidente Biden astutamente quiere hacer una solución legislativa, pero tiene que tener cuidado en su retórica de no caer en la trampa republicana. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En redes sociales ha estallado una nueva conspiración que envuelve a la famosa cantautora Taylor Swift y a su novio Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs.
La pareja es acusada por algunos políticos, influencers y hasta figuras de los medios de la derecha de una presunta implicación en las elecciones presidenciales. Dayanis López nos tiene más detalles. Dayanis. José, muy buenas noches. Todo indica que la historia de amor y preferencias políticas y sociales entre la superestrella de pop y uno de los futbolistas en estos momentos más cotizados están poniendo nerviosos a los seguidores de Donald Trump, ya que Taylor Swift logró durante la primera campaña de Joe Biden movilizar a miles de seguidores a favor de los demócratas, y Kels es una de las imágenes de la vacuna contra el COVID-19. Tras la victoria inesperada que llevara a los Kansas City Chiefs al Super Bowl, comenzaron a llover en redes sociales teorías de conspiración política contra el futbolista de los Chiefs, Travis Kelce, y su novia, la reconocida mundialmente Taylor Swift. Inmediatamente surgieron innumerables rumores infundados en las redes sociales, desde afirmaciones de que Swift ha desempeñado un papel en las operaciones psicológicas del Pentágono, hasta la idea de que ella y su novio, 2 veces campeón del Super Bowl, son activos clave en un complot secreto para ayudar al presidente Joe Biden a su reelección este 2024. Adicionalmente, se habla de que el reciente éxito de los Chiefs fue pactado como parte de un plan para que el equipo gane el Super Bowl este 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. Por su parte, el locutor pro-Trump Mike Crispy afirmó, como si tuviera pruebas, que la Liga Nacional de Fútbol está vendida para difundir propaganda demócrata. A estos contingentes de Make America Great Again se unió el ex candidato republicano Vivek Ramaswamy, quien por medio de X le echó más leña al fuego y escribió: "Me pregunto quién ganará el Super Bowl el mes que viene y si este otoño habrá un importante respaldo presidencial proveniente de esta pareja artificial apoyada culturalmente. Solo algunas especulaciones descabelladas por aquí. Veamos cómo evoluciona esto durante los próximos 8 meses". Dicho mensaje tuvo más de 29,000 reposts y 215,000 likes. Incluso el empresario y dueño de X, Elon Musk, respondió exactamente. Expertos señalan que estas afirmaciones sin base son ridículas y bien pueden reflejar el temor de la derecha de que alguien tan famosa y millonaria como Swift pueden influir en la carrera presidencial si insta a sus fans hacia esa dirección. Y mientras circulan estas teorías contra Taylor Swift y Travis Kelce, el Pentágono ha negado rotundamente que Swift sea una informante. Por otro lado, la pareja hasta el momento no ha respondido a las acusaciones y tampoco se sabe si apoyarán la reelección de Joe Biden. José. Mucho de qué hablar. Gracias, Dayanis. Y citan a comparecer a la fiscal de Georgia, Fani Willis, por una supuesta relación romántica inapropiada con un fiscal especial que ella misma contrató para el caso de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump. La moción, que proviene de Michael Roman, un coacusado en dicho caso, está siendo apoyada por el exmandatario Donald Trump y buscan, por supuesto, desestimar las acusaciones y retirar del caso a Willis y a Nathan Wade. Y miércoles, el día de hoy, los jefes de las empresas tecnológicas más importantes del mundo se enfrentaron en el Senado con duras acusaciones durante una audiencia sobre la seguridad infantil. La discusión subió de tono varias veces. Laura Ortega nos explica. En la audiencia, líderes de Meta, X, TikTok, Snapchat y Discord respondieron a preguntas sobre sus esfuerzos para combatir la explotación infantil en línea frente a decenas de padres de familia que mostraron las fotos de sus hijos que cayeron en manos de depredadores sexuales en las redes sociales. Los más altos ejecutivos de esas plataformas tuvieron un candente cara a cara con los legisladores, que no escatimaron en responsabilizarlos por las cifras alarmantes de lo que llaman sextorsión. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. El comité proyectó un video donde los jóvenes y padres de familia compartieron experiencias de victimización en estas plataformas. This is our son, Matthew. Look at how beautiful Miriam is. My son Riley died from suicide after being sexually exploited on Facebook. En esta audiencia también cada uno de los jefes de las redes sociales más utilizadas del mundo tuvieron su tiempo para defenderse. You've heard of end-to-end encryption that blocks anyone, including the platform itself, from seeing users' communications. It is time for a federal standard to criminalize the sharing of non-consensual intimate material. Pero quien más recibió críticas fue el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien se enfrentó duramente con el senador republicano por Missouri, Josh Hawley. You've got families from across the nation whose children
are either severely harmed or gone. Incluso el legislador provocó que el joven magnate pidiera disculpas a las familias de las víctimas y este les aseguró seguir trabajando para evitar que más tragedias sucedan a raíz del uso de las redes sociales. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Vamos ahora con el polémico artículo de un periodista que asegura que durante la carrera electoral en México en el año 2006 la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador fue financiada por el narcotráfico. Sin embargo, también de acuerdo a esta investigación, no se estableció si el mandatario mexicano conocía sobre la supuesta existencia de estos recursos. La noticia provocó varias reacciones. Vamos con Arturo Vegas de la capital mexicana para ver más de esto. Un reportaje publicado en ProPublica, una agencia de noticias independiente estadounidense, señala que la primera campaña presidencial del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recibió $2 millones por parte del crimen organizado. El reportaje, firmado por el periodista Tim Golden, se basa en más de una docena de entrevistas con funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La información aclara que no se sabe si el actual presidente de México aprobó o siquiera conocía las supuestas donaciones del narco. No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política. De acuerdo con el reportaje, una de las fuentes de la DEA fue Roberto López Nájera, abogado que había representado a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien le pidió reunirse con funcionarios de la campaña de López Obrador, entre ellos Mauricio Soto Caballero, un operador político que trabajaba con Nicolás Mollinedo, ex chofer del mandatario mexicano, quienes recibieron el dinero en distintos pagos. El ex jefe de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil, aseguró que no hay evidencias para sustentar estos señalamientos. Y como dije, esta investigación comenzó en 2006. Entonces, si hubiera algunas evidencias contundentes, los Estados Unidos lo podía acusar formalmente. La publicación de este reportaje se da en medio de la campaña presidencial en México y podría ser un golpe al gobierno en turno. El reportaje explica que a finales de 2011 la DEA decidió cerrar la investigación ya que las pruebas no eran suficientemente sólidas. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, regresamos con más información. La Ciudad de México se queda sin agua. La metrópolis más grande de Latinoamérica sufre la peor sequía en años. El director del FBI advierte sobre ataques cibernéticos contra la infraestructura esencial del país. Hay gran indignación en Honduras por el presunto asesinato de una bebita a manos de su madre. Detalles e imágenes al regresar. En Filadelfia arrestaron a un hombre acusado de decapitar a su padre y publicar el video en la red de YouTube. Justin Moe, quien ve en pantalla, de 32 años, se enfrenta a cargos de asesinato y abuso de un cadáver. Según la investigación, el sujeto publicó el video donde sostenía la cabeza de su padre mientras criticaba a la Casa Blanca por la crisis de la frontera y tratando a su padre como traidor porque era empleado federal. Y México está viviendo una escasez de agua sin precedente alguno. La sequía de 5 años tiene en jaque a la capital del país. Algunos residentes esperan horas para recibir el preciado líquido. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene más información. Habitantes de la Ciudad de México y su área conurbada han tomado las calles en protesta por la falta de agua. Esperan por horas para poder llenar unas cubetas o un tambo desde una pipa. Las autoridades aseguran que esto es consecuencia de los niveles bajos que calificaron como sin precedentes en las presas y en el sistema Cutzamala que abastece a la ciudad. Según los reportes del sistema de aguas de la CDMX, a unas 300 colonias ya no les llega el agua de forma regular en una ciudad donde habitan alrededor de 20 millones de personas que todos los días usan más de 96 galones para sus diferentes necesidades. Si nos van a cortar el agua, pues a todos, yo estoy de acuerdo, pero a todos que nos llegue poquita y a todos que no la recorten, ¿no? No nada más allá hay agua y acá no. El señor Arturo vive de las ventas de su negocio. Ahora tiene que hacer uso de sus ganancias para pagar una pipa que le llene la cisterna. Si no lo hace así, no habrá con qué lavar platos y mantener los baños. Hay que estar comprando la pipa, hay que estar para baños, para utensilios, garrafones para el negocio. Y
pues sí, nos está afectando demasiado. Personas han cambiado algunos hábitos. Ya no lavan autos con agua potable y las áreas verdes son regadas con las descargas de las lavadoras. Aún así, las presas están al borde de secarse. Tienen entre el 40 y 30% de su capacidad por la falta de lluvia. Y por lo tanto ha sido necesario que en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y con la Comisión de Aguas del Estado de México se hayan hecho reducciones paulatinas. Académicos e investigadores aseguran que de continuar la sequía y de no cuidar los recursos naturales, la Ciudad de México se va a quedar sin agua en el año 2028. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Al regresar de este corte comercial tenemos más noticias. Una mujer hondureña señalada por cometer un terrible crimen que tiene conmocionado a todo el país centroamericano. Al regresar le diremos en cuál país. Y desarticuló una red de extorsionadores que tenían un call center literalmente tras las rejas. Este miércoles el director del FBI advirtió que piratas informáticos chinos pretenden causar estragos en el país. Christopher Wray informó ante un comité de la Cámara Baja que los llamados piratas, respaldados por China, buscan afectar la infraestructura esencial como plantas de tratamiento de agua, instalaciones eléctricas y oleoductos en Estados Unidos. Y en Honduras, un violento crimen tiene consternados a los residentes de un pequeño poblado. Una joven madre presuntamente asesinó y enterró en el patio de su casa a su bebita recién nacida. Pero ¿cuáles fueron los motivos? Desde Honduras, Lilian Caballero nos tiene tal vez algunas respuestas. Horrorizados quedaron los habitantes de la aldea Zacualpa en la Unión Copán en el occidente de Honduras, al enterarse de que presuntamente Suani Pesquera de 24 años le habría quitado la vida a su recién nacido y lo enterró en el patio de su casa para ocultar una infidelidad a su esposo, quien reside en Estados Unidos. No, el problema de que el esposo de ella está en Estados Unidos, entonces ella salió embarazada y ella lo que quería era perderlo, se me imagina. Fue su hija de 7 años quien la delató ante sus familiares y vecinos, alertando así a las autoridades. Le dije a mi mami que dónde estaba mi hijo. Lo enterré, y por eso me di cuenta y cuando lo enterré yo también me di cuenta. La menor asegura que su madre recibió ayuda de alguien más para enterrar al bebé. Un tío mío que se llama Dubán me dijo que no le dijera nada. Los familiares afirman que lo más sorprendente es que nunca la vieron embarazada y que pasaba todo el día en la casa. Mentiroso fuera si yo dijera que la vi embarazada, porque ella solo de noche salía a la calle. Todo el día pasaba encerrada, yo nunca la vi de que... La joven fue requerida para investigación y mientras dure el proceso, las menores de 3 y 7 años permanecerán en custodia en la Secretaría de la Niñez y la Familia. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Las autoridades guatemaltecas realizaron una redada en una de las prisiones más importantes donde los reclusos montaron una elaborada red para realizar extorsiones e incluso ordenar asesinatos de comerciantes. José Flores nos tiene más información. Las autoridades guatemaltecas se llevaron tremenda sorpresa luego de encontrar adentro de la cárcel conocida como el Infiernito todo lo necesario para que los presos tuvieran a su disposición un call center y así efectuar llamadas para extorsionar a varios comerciantes, así como también para ordenar asesinatos. Mientras que ellos sin hacer nada están mejor que nosotros. Y las comodidades que tienen de mucho guatemalteco que ni lo tienen. Porque tienen intimidado a los que cuidan las que entran cosas de ellos, tienen intimidados, amenazados. O hay quienes están hasta de acuerdo también. Las autoridades efectuaron una requisa de sorpresa y encontraron en varias celdas donde se encontraban peligrosos pandilleros, cables de conexión telefónica y de internet, así como gran cantidad de teléfonos con chips para poder efectuar llamadas a cualquier parte de Guatemala. La policía también encontró adentro de la prisión cuchillos, droga y alcohol que era utilizado por los pandilleros para efectuar enormes y alegres fiestas. Pues sí, están mejores en la cárcel, pues, a pesar de que afuera nos están extorsionando, afuera nos están dejando sin nada.
La policía también tiene previsto instalar sistemas para bloquear las llamadas telefónicas y así los peligrosos pandilleros ya no se puedan comunicar con sus cómplices en la calle para que puedan disminuir los asesinatos y las extorsiones. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Sigan con nosotros, regresamos después de esta pausa comercial. En Sri Lanka, un espectáculo de paracaidismo por poco termina trágicamente durante la ceremonia del Día de la Independencia. A 4 paracaidistas perdieron el control cuando sus cuerdas se enredaron en el aire, desatando una caótica escena. 2 se estrellaron en el techo de un edificio, mientras que otros 2 cayeron a gran velocidad en medio del campo donde se celebraba la exhibición. Increíblemente, escuche esto, todos sobrevivieron. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta. Que pase muy buenas noches. A continuación, en vivo, ambos conductores vienen vestidos de verde el día de hoy. Juan Alberto viene vestido de duende y Nitzia Chamba viene vestida de arbolito de Navidad. Quédese a ver en vivo, se lo recomiendo.